Muy bien, señoras y señores, retomamos nuestro trabajo de esta mañana y al comenzar destacamos que nos acompaña y la saludamos a la senadora de la República, señora Jimena Rincón. Gracias por acompañarnos. En el inicio del segundo bloque se dirige a ustedes el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, señor Flavio Salazar. Bueno, buenos días a todos y todas todavía. Un saludo especial para el rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi, para el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República, el senador Guido Girardi, la senadora Jimena Rincón, la presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo, Andrea Lachetsky, todos nuestros invitados, estudiantes, profesores. Para mí es un agrado entonces poder entregar algunos datos respecto al trabajo que está detrás de este policy paper que se está presentando hoy día. Lo fundamental de nuestra misión como universidad pública y estatal es justamente ser parte de la construcción y desarrollo de lo público, basándonos en la búsqueda de la evidencia y el pensamiento crítico. El devenir histórico de la Universidad de Chile ha estado marcado no solo por generar conocimiento de excelencia, sino que desde sus inicios ha facilitado la transformación de este conocimiento en políticas públicas e instrumentos que mejoran la calidad de vida de las personas en general. Sin embargo, dicha misión quedaría inconclusa si no integramos a esta discusión voces de otras universidades y centros de investigación, la visión comparativa internacional que hemos escuchado hoy día, las opiniones y conocimientos de la ciudadanía, obviamente, y la participación activa de los tomadores de decisión. De esta forma, hemos tratado de sistematizar opinión a través de capacidades académicas de disciplinas múltiples que se coordinan bajo un mismo objetivo en diversos temas de interés nacional. Tenemos avances en temas importantes como son los temas medioambientales, los temas de desastres socionaturales, los temas de envejecimiento en general, y hoy día, en esta ocasión, tenemos el objetivo de producir un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con demencia y disminuir las brechas del actual manejo societal de esta realidad. Por ello, los policy papers buscan ser documentos que sirvan como insumo para la puesta en discusión de temas prioritarios en la agenda pública, contribuyendo al debate y análisis de los bienes públicos y dar recomendaciones para el desarrollo de las actuales políticas y herramientas disponibles. Para ello, es necesario combinar el trabajo de la academia con el posicionamiento de los temas abordados en la agenda pública, presentando continuamente pruebas y evidencias que apoyen dichas recomendaciones. El policy paper Prevención y abordaje integral de las demencias, avances y desafíos para la política pública en materia de trastornos neurocognitivos, que hemos coordinado desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo a través de la Unidad de Redes Transdisciplinarias, fue hecho en realidad con la contribución de innumerables académicos e instituciones y tiene como objetivo dar una visión completa, aunque sin embargo muy resumida, de la situación actual de la demencia en nuestro país, comenzando por evaluar la implementación y planteamientos del Plan Nacional de Demencia y su evolución, considerando mejoras necesarias a esta importante iniciativa del Estado. Todo esto relevando la centralidad de que las demencias debe ser una prioridad para las políticas públicas, siempre desde una perspectiva integral y multidimensional del abordaje, en donde el aporte de la academia, la investigación interdisciplinar y la experiencia nacional e internacional resultan claves para el éxito. Como escuchábamos, actualmente en nuestro país viven más de 200.000 personas con algún tipo de demencia. Si consideramos además el impacto a nivel familiar de estas enfermedades, se puede inferir que cerca de 800.000 personas estarían asumiendo los impactos de esta enfermedad, ya sea por el cuidado formal o informal, deben asumir por afectar también a grupos de familiares próximos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, con un aumento de más de 200% en los últimos 20 años. La mortalidad por demencia también ha aumentado considerablemente en este mismo periodo de tiempo. El trabajo desarrollado en la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital El Salvador y la Universidad de Chile, liderado por la académica Andrea Lachetsky, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, entre otras instituciones de esta universidad,
han resultado pioneros en el abordaje integral de las demencias, en donde organizaciones civiles como la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias han cumplido un rol fundamental en levantar la urgencia respecto a esta compleja temática. Finalizo agradeciendo a los académicos que han participado entusiastamente en esta discusión, entregando su tiempo valioso y también todo el esfuerzo y espíritu de trabajo en equipo. A todos los equipos de la Vicerrectoría que han prestado apoyo transversal a esta coordinación también quiero agradecerles, y obviamente el apoyo y lineamiento del rector Vivaldi, que ha puesto en estas iniciativas un esfuerzo importante de su gestión, también al senador Girardi, la Comisión Futuro y el Senado en general por abrir este espacio que en general está siendo un instrumento importante para abrir estas discusiones que son estratégicas para el país. El presente Policy Paper busca hacer una aproximación desde distintas miradas a este fenómeno y sus impactos en la sociedad. Esperamos que esta tarea sea un aporte que mejore la calidad de vida de las personas con demencia, en primer lugar, pero también de sus familias y la sociedad en su conjunto. Invitamos a seguir indagando con nosotros los desafíos de nuestra sociedad actual. Gracias. Muchas gracias, vicerrector, por sus palabras. Y ahora daremos inicio al conversatorio donde revisaremos los principales temas asociados a las enfermedades neurocognitivas. Invitamos a pasar adelante a los panelistas. Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de la República. Invitamos también al doctor Brian Lawlor, codirector del Global Brain Health Institute. La doctora Andrea Zlachevsky, académica Universidad de Chile, directora clínica de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital del Salvador y Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Gero, clínica alemana y vicepresidenta de COPRAD. También invitamos a Paulina Urrutia, actriz y exministra de Cultura. Moderará el conversatorio la periodista y editora de T13 Radio, Macarena Lescornés. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí, mucho mejor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Nos toca ahora un conversatorio y, como bien dice la palabra, la idea es que entre todos podamos conversar de un tema que, como bien decía el profesor Lawlor hace un ratito atrás, no se trata de un tema de otros, sino que es un tema de todos. Y yo creo que si hay una de las lecciones que hemos sacado de esta jornada es empezar a mirarlo así para ver si logramos en algo cambiar el relato sobre la demencia aquí, por lo menos en Chile. Ya están presentados los conversadores que nos acompañan esta mañana y quiero partir pidiéndole la palabra, que use la palabra la doctora Zlachevsky, que hace como de dueña de casa de aquí, con permiso, por supuesto, el rector Vivaldi, porque ella ha sido el motor no solamente de esta actividad, sino de gran parte de muchas veces de lo que conversamos cuando hablamos de demencia aquí en nuestro país. Ella nos va a hablar desde la academia, pero nos gustaría, doctora, que nos hablara de cuál es el aporte, cuál es el enfoque que desde la academia se da a través precisamente del Policy Paper que hoy día presentamos, para rayar la cancha de entrada. Hola, muchas gracias a todos por estar presentes. Ya, empezamos de nuevo. Hola, muchas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy en la presentación del Policy Paper. Muchas gracias al apoyo del senador Girardi de la Comisión Futuro, que ha sido un elemento fundamental para poder lograr este Policy Paper. Muchas gracias a la Universidad de Chile, al rector, y al
Flavio Salazar y a Brian por venir y a Paulina, obviamente, Augusto y Macarena. Yo quisiera, antes del aporte del Policy Paper, creo que quizás es bueno decirse por qué, primero, existe en Chile un Plan Nacional de Demencia y de ahí uno podría entender el Policy Paper. Ya hemos escuchado, lo han dicho todos, las demencias son un problema importante en nuestra sociedad. Se han transformado en una de las principales enfermedades causantes de carga y a nivel internacional se ha recomendado unánimemente que para ayudar a que las personas con demencia tengan mejor calidad de vida y también para que mitigar los efectos de las demencias en nuestras sociedades, en el sentido, entre otros, de tener sociedades más inclusivas, de tener sociedades más solidarias, tener sociedades que le den espacio en lo colectivo, no solamente a la gente que no tiene capacidades cognitivas, sino también a la gente con trastornos cognitivos, o sea, tener sociedades en suma mejor. La mejor alternativa son los planes nacionales de demencia. Ahora, un plan nacional les puede parecer un poquito extraño, como ¿qué es lo que es un plan? Yo voy a hacer una analogía fílmica con una película de dibujo animado para tratar de explicar lo que es un plan. Soy madre de hijo adolescente, entonces una de las suertes de ser adolescente es que mi cultura de dibujos animados y de películas de superhéroes se ha incrementado de manera exponencial. No sé si ustedes vieron una película, La lluvia de hamburguesa, que la dieron hace unos años. Se trataba de un aprendiz cocinero que era bien torpe y todo le salía mal. Y él recurrió a la tecnología porque ni siquiera le salía un huevo revuelto, o sea, era bien torpe el tipo. Y bueno, la tecnología le permitió en parte suplir su problema y logró que en esa ciudad hubiera una lluvia de hamburguesa. En fin, logró comida, pero ustedes se imaginan que a la larga comer pura hamburguesa es un poquito problemático y hostigante y satisfacer el hambre con pura hamburguesa va a llevar efectos colaterales importantes y por suerte en Chile tenemos la ley de etiquetado que nos dice que no hay que comer tanta hamburguesa. El cocinero, el aprendiz de cocinero, si hubiera sido realmente más avispado, mucho más avispado, se hubiera unido con otros cocineros y no hubieran logrado una lluvia de hamburguesa, hubieran logrado una lluvia de comida un poquito más sofisticada, con platos al desayuno, con ensalada a la hora de almuerzo, un buen estofado y todo lo que ustedes quieran comer, pero que sea un poco más variado. O sea, se hubiera dado cuenta que no podemos vivir y solucionar los problemas solamente con hamburguesa, con un solo componente. ¿A qué voy eso? Enfrentar las demencias no se requiere solamente de un médico que sepa mucho de demencia, sino se requiere de todo un equipo multidisciplinario, se requieren de asistentes sociales, se requieren de trabajadores, de fonodiólogos, se requieren de neuropsicólogos y se requiere mucho más que la salud, se requiere de apoyo social, se requiere generar conocimiento, se requiere sociedades más inclusivas, más solidarias. En el fondo requerimos lluvia de múltiples componentes. Hubiéramos requerido que nuestro cocinero avispado hubiera hecho fuerza con otros cocineros avispados. Y esos son los planes. Es la capacidad de poner múltiples componentes, de unir para enfrentar un problema, un desafío, y lograr que ese desafío es lo que son las demencias, las conozcamos mejor. Creo que es muy importante lo que dijo Brian, el conocimiento no solamente ayuda a encontrar cura, sino el conocimiento ayuda a vivir mejor con las enfermedades y también avanzar en mejores soluciones para las personas y el país. Y en Chile, desde el 2017, existe un Plan Nacional de Demencia, que ha sido destacado a nivel internacional como líder. Pero, lamentablemente, pese a la importancia de las demencias, ha sido escasamente priorizado, su implementación es bastante limitada. Y es en ese contexto que, como Universidad de Chile, fuimos a tocar las puertas del Senado, porque finalmente en esto necesitamos la unión de muchos y logramos lanzar este Policy Paper. Este Policy Paper se inscribe en la continuidad del Plan Nacional. Lo quiere mejorar, pero sobre todo quiere lograr que es un plan que está instalado únicamente en el Ministerio de Salud, se haga un plan realmente nacional en términos que se sumen otros actores, se sumen el sector social, se sumen las leyes, cambios de legislaciones que son obsoletas para las personas con demencia, ejemplo la ley de interdicción, se sume el Ministerio de Ciencia, y se sume la sociedad como un conjunto. Ese Policy Paper también parte de la constatación que los científicos, los médicos, podremos hacer bien poco si no nos unimos con la política.
La política bien entendida, la política es muy criticada, pero debemos recordar que la política es el arte de vivir conjunto y de hacer mejores sociedades. En este momento el policy paper es simplemente la constatación finalmente que los que somos médicos, los que atendemos personas con demencia, la única manera finalmente de hacer bien nuestra pega es tratar de que haya cambio, y es a través de los cambios a nivel sociedad. Yo quisiera terminar como una sola analogía fílmica. No sé si vieron los Avengers. El Avenger, la última, hay uno que es bien malo, pero bien malo, Thanos, que al principio quiere eliminar el 50% de la sociedad. Discúlpenme por los spoilers, pero después resulta que no funciona y quiere eliminar toda la sociedad. Y tenemos todos los superhéroes, el Hombre Araña, el Capitán de la Galaxia, todo eso. Ninguno solo pudo hacer nada contra Thanos, fueron derrotados. Y en Avengers, en Endgame, ¿qué pasó? Se unieron todos los superhéroes. Se unieron todos los superhéroes y derrotaron a Thanos. Y cosa que bien bonita, además hubo una liga femenina de superhéroes genial. Así que en el fondo creo que el policy paper es eso. Queremos ser un poco endgamers, no somos superhéroes, somos humanos, pero juntos podemos hacer una sociedad mejor para las personas con demencia y también para todos nosotros. Gracias, doctora. Hasta con spoiler nos trajo. Los que no hemos visto en Avengers todavía, pero algo intuía que por ahí iba la solución. Senador Girardi, yo creo que varias cosas de las que hemos hablado esta mañana a usted le tienen que hacer mucho sentido, porque hace mucho tiempo que usted, no solamente desde el punto de vista de la política pública, sino también, por ejemplo, a través del Congreso del Futuro, desde la academia ha abordado estos temas, y a usted todo esto le tiene que hacer mucho sentido decir, esto se veía venir. Pero uno se pregunta también cuando hablamos de transversalidad, multifocal. Lo decía el rector Vivaldi en su intervención. Aquí tenemos que convocar desde arquitectos hasta gente de las leyes, psiquiatras, psicólogos. Esto es un desafío gigante, no es solamente una disciplina. Y uno se pregunta desde la política pública, desde quienes están diseñando lo que van a ser las leyes, las normas que nos van a regir de cómo vamos a enfrentar estos desafíos. ¿Eso se entiende así? ¿Estamos bien preparados? ¿Las normas, las políticas públicas se hacen cargo de la dimensión del desafío? Bueno, primero, muchas gracias a todas y a todos. Yo creo que ha sido una aventura maravillosa esto de trabajar con la Universidad de Chile, con Enio, con Andrea, y poder avanzar. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante porque la respuesta que hicimos frente a las incertidumbres del futuro fue crear en el 2011, a mí me tocó ser presidente del Senado, una comisión del futuro que tenía una peculiaridad, que los miembros no eran solo los senadores, sino también los miembros de la Academia de Ciencias, los rectores de universidad, que tienen derecho a voz y a voto, y además pueden presentar proyectos de ley a través de nuestra Comisión del Futuro. Y la idea era justamente entender que la política y el mundo parlamentario tienen un instrumento de cambio, pero no tiene la complejidad intelectual para poder evaluar la amplitud de los factores que están involucrados a la hora de plantear un cambio, y eso había que hacerlo con el mundo científico, académico. Bueno, y después derivamos en el Congreso del Futuro en la idea de democratizar el futuro. Imagínense que ya tal vez somos uno de los principales centros de pensamiento nuevo a nivel del planeta. Tenemos 3 millones de seguidores, 40.000 personas que participan presencialmente. Entonces, el desafío nuestro es hacer eso, es unir distintos pensamientos, distintas disciplinas, para generar pensamiento nuevo, porque aquello que hicimos en el siglo XX no necesariamente es válido para el siglo XXI. Y tal vez el gran problema de la política es que vive en una temporalidad del siglo XX, pero los procesos están transcurriendo en el siglo XXI, pero no de la política. Yo estoy convencido que estamos en una carrera de la obsolescencia de todas las instituciones y las universidades también. Y que las universidades tienen también que recuperar el rol de pensar y de ser arquitectos del futuro, porque si no, el arquitecto del futuro va a ser Google, que va a desarrollar la inteligencia artificial, las aplicaciones, y tal vez el resto del mundo va a ser un mero espectador, voyerista de cambios que no necesariamente van en la dirección que queremos. Entonces, cuando uno va al desafío de la salud mental, lo que intentamos es generar esta multidisciplinariedad, donde yo les
podría decir, mira, para mí más importante que un hospital es importante el lugar donde vive la persona, el barrio, si tiene lugares donde caminar, si tiene áreas verdes. Por lo menos en lo que son una parte de las enfermedades mal llamadas crónicas no transmisibles, porque en realidad son las más transmisibles de todas, como infartos al corazón, hipertensión, diabetes, infartos al cerebro y, por ejemplo, obesidad. Es mucho más importante el territorio donde las personas viven. De hecho, Los Ángeles tiene el doble de prevalencia que una ciudad equivalente en Holanda, porque en unos andan en auto y en otros andan en bicicleta y caminan. Entonces, aspectos que son cada vez más importantes, yo creo que hay que incorporarlo a estos desafíos. A mí me parece que cuando uno habla de patologías neurodegenerativas en general y de salud mental o de demencia, tal vez lo que hemos olvidado es poner como estrategia la prevención. Yo soy autor de la ley de etiquetado, de hecho el próximo miércoles nos dan un premio de la FAO, el premio más importante que da Naciones Unidas, esta ley que hicimos con el doctor Ricardo Huawi, que yo creo que fue un gran actor en esa ley y no lo hubiéramos podido hacer sin esta alianza con la Academia de Ciencias. La hicimos justamente porque creemos en la prevención y estamos convencidos, por ejemplo, que muchas de las enfermedades neurodegenerativas se pueden posponer o se pueden incluso prevenir con alimentación saludable, con actividad física, con convivencialidad, con desarrollo de actividad intelectual. Por eso que además estamos impulsando una ley de, paradojalmente el gobierno no quiere poner actividad física como obligatorio, lo quiere poner como lectivo y nosotros estamos haciendo un proyecto de ley para hacer obligatorio la actividad física 1 hora diaria a todos los niños en el país, porque uno invierte en patologías neurodegenerativas no al final, invierte desde el nacimiento. Y los niños que hacen 1 hora de actividad física intensa van a tener más desarrollo neuronal, van a tener mejores conexiones sinápticas, van a tener endorfina, van a necesitar menos droga porque van a necesitar menos dopamina porque tienen endorfina, van a ser niños menos angustiados, van a ser niños menos violentos, pero a lo largo de la vida finalmente van a tener menos posibilidad de Alzheimer si invierten en edades tempranas y lo mismo sucede en todos los aspectos que tienen que ver con la obesidad. Y eso en esta sociedad cuesta mucho entenderlo. Y yo estoy convencido que una de las áreas estratégicas que deberíamos tener es la prevención. En segundo lugar, hay nuevas fronteras de la ciencia que nosotros debiéramos abordar. La gracia de la Comisión del Futuro que entiende que las leyes son para un escenario de futuro, no para el pasado. Lamentablemente muchas veces se legisla en el contexto del escenario que vivimos, pero que no es el que vamos a vivir, sobre todo en esta sociedad acelerada, de esta era digital que está haciendo una disrupción de todo, porque el aceleramiento que estamos viviendo en materia de ciencia, tecnología, está cambiando todo lo que conocemos. Entonces yo lo que me pregunto es cuál va a ser el rol, por ejemplo, del mundo digital, de la inteligencia artificial, de los datos en el ámbito, por ejemplo, de la demencia y la enfermedad neurodegenerativa. ¿Va a ayudar? ¿Va a complejizar? Yo estoy convencido que el ser humano, en el mundo de los datos, avanza a una simplificación del humano. Cada vez el humano se va a parecer más a esto y cada vez esto se va a parecer más al humano hasta que lleguemos a lo mejor a una fusión. Cada vez tenemos más memoria, está acá, cada vez la memoria está menos en mi cerebro y yo creo que esa simplificación del humano puede que ayude, no solamente porque vamos a vivir más y evidentemente una población que empieza a vivir 100, 120, 130 años va a tener mucho más posibilidad de tener una carga de enfermedad neurodegenerativa, pero yo creo que además el modelo de vida que estamos viviendo en la era digital puede que agrave justamente, en vez de prevenir o en vez de consolidar una estrategia, nos genere una mayor carga de enfermedad. De hecho, la red digital hace que las personas se aíslen y el aislamiento todos sabemos que es un factor de riesgo. O, por ejemplo, cuando las personas se empiezan a informar a través de esto hace una personalización, una burbuja. Los que son ecologistas solo reciben información de ecologismo, lo que nosotros decimos que reduce el espacio comunicacional y cognitivo a las personas y tal vez la inversión en diversidad, la inversión en un contexto más amplio es muy importante también como una inversión de futuro para el desarrollo intelectual. Pero también los adultos mayores van a informarse a través de esto, o sea, su horizonte cognitivo e intelectual puede que se vaya reduciendo. Entonces, yo considero que también hay que poner ese tipo de variables a la hora de pensar cómo vamos a enfrentar esto, así como, por ejemplo, la modelación de cómo vamos a enfrentar los temas de envejecimiento, cómo vamos a enfrentar el tema de la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo yo creo que va a generar que muchas personas tengan mayor riesgo
a problemas de demencia. ¿Por qué? Porque la robótica va a reemplazar, se piensa en los próximos 20 años, entre el 50 y el 65% de todos los trabajos. Ya hay personas que están estudiando que van a ser cesantes, que están estudiando carreras que no van a existir, y a lo mejor hay carreras que van a existir que hoy día no existen. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? ¿Cómo se enfrenta, de hecho, un trabajador en Estados Unidos o en Europa trabaja 1.700 horas y un robot 8.700 horas, no se enferma, no tiene sindicato, no tiene licencia? Y yo siempre digo, estar vivo es una desventaja frente a la robótica en el futuro. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? ¿O cómo enfrentamos que no van a haber asalariados? Porque los términos de intercambio en el siglo XX hacía que a la empresa le convenía tener contratado al ingeniero, al auditor, al técnico, al trabajador. A futuro van a ser plataformas tipo Uber que van a precarizar mucho el trabajo, los avances que lograron los trabajadores en el siglo XX de seguridad social, de pensiones. Puede que termine el mundo de los asalariados o se vaya debilitando. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Con esa gente, ¿en qué va a vivir esos seres humanos que, entre comillas, van a venir económicamente en inútiles? Van a vivir en el mundo virtual, se van a aislar. ¿Cuál va a ser su espacio de convivencialidad, de desarrollo? Yo creo que son variables que tenemos que introducir. Una tercera, acabo de estar en un encuentro con Rob Knight, que es el experto en biomas, en bacterias. El gurú mundial, justamente este nuevo campo de la medicina, a uno le cuesta entender que somos mucho más bacterias que seres humanos. Yo iré a saludar a los señoras y señoras bacterias porque tenemos una proporción de bacterias mucho más, más numerosa en nuestros cuerpos que células propias. Y desde el punto de vista genético, el 1% de los genes que tenemos nosotros son humanos y el 99% son bacterianos. Y tal vez lo que hace la diferencia entre un ser humano no son sus genes humanos, sino son sus genes bacterianos, que hace que los genes humanos son muy parecidos, casi tenemos exactamente los mismos genes, pero la diversidad, ¿dónde está la diversidad de los seres humanos? Está en sus genes bacterianos, y el 40% de las moléculas que tenemos en la sangre son producidas por genes bacterianos. Entonces, son un segundo cerebro, son un segundo sistema inmune, y por ejemplo, Rob Knight plantea que hay una relación absolutamente, hay una asociación, digamos que es muy fuerte entre lo que sucede con los biomas y las patologías neurodegenerativas y el estado de ánimo de las personas y el cáncer. O sea, cómo entran a jugar otras variables que nosotros no existen, no ni siquiera están presentes en la discusión. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo para radicalizar esto, que tal vez nosotros somos las marionetas de las bacterias, así como Richard Dawkins dijo el gen egoísta, que son los genes que nos manejan. Uno podría afirmar que son las bacterias que nos manejan. Incluso hay estudios en Drosophila, moscas, que eligen siempre una pareja sexual hasta que tú le eliminas las bacterias y cambian de pareja sexual, lo que habría evidencia que las personas o los seres vivos eligen su pareja a través de las bacterias, que serían las bacterias que eligen las parejas sexuales. O sea, solo para decir que hay campos de investigación que tenemos que profundizar, que son, yo creo que estamos recién en el inicio y creo que queda mucho por andar, y creo que lo que está pasando hoy día con las demencias es la punta de un iceberg de algo que va a ser mucho más complejo. Y por último, solo decir cómo la tecnología nos va a ayudar o no a enfrentar estos temas. Acaba de estar en Chile Rafael Yuste, que es el director del proyecto BRAIN a nivel mundial, fue nombrado por Obama para el cableado del cerebro humano. Y Rafael Yuste tiene un proyecto de $6.000 millones que él coordina, y coordina cerca de 500 centros de neurociencia en el mundo. Tuvimos una reunión con Ennio Vivaldi, con varias universidades, y de lo que está preocupado Rafael Yuste es algo muy interesante, que puede ser muy útil en esto. Él está preocupado de los neuroderechos y la neuroprotección, porque ya hay evidencia sólida que podríamos estar en un mundo donde se pueda hacer legible los pensamientos, las emociones, los recuerdos de las personas, y donde el ser humano devenga casi transparente. O podría ser posible a futuro que a las personas le pudieran introducir pensamientos, recuerdos, emociones que no son propias, odios que no son propios. Claro, eso puede tener una utilidad en las enfermedades neurodegenerativas, que tú puedas reponer a una persona recuerdos, emociones, familia, quiénes son quiénes, y a lo mejor tienen un uso útil. Pero ¿cómo nos protegemos justamente de un aspecto que es muy esencial? La misma tecnología que puede ser para colaborar, es como la energía nuclear, puede tener fines distintos, o sea, puede ser usada. Entonces estamos en un avance tecnológico que es muy acelerado,
y yo pienso que esas variables también hay que introducirlas a la hora de reflexionar cómo se enfrentan estas patologías de demencia, porque vamos a tener instrumentos de coayuda, pero al mismo tiempo esos instrumentos coayudantes pueden tener externalidades que pueden ser mal usadas o, por ejemplo, conectadas a un cerebro global y generar un pensamiento único. Yo no estoy hablando de Black Mirror, estoy hablando de la realidad científica que cuesta hacerla parte de las discusiones y de los debates. Entonces vamos a desarrollar en Chile con cerca de 50 de los más importantes expertos en neurociencia a nivel mundial, más nuestros rectores, una política de neuroderechos, y vamos a hacer la primera ley a nivel mundial para garantizar que los neuroderechos tengan una expresión y para garantizar que esas tecnologías puedan usarse justamente como una tecnología que está en manos de la salud, de los profesionales, la salud que le indiquen, y vamos a dar un estatus distinto a los neurodatos, que son la persona, que son la mente, que son como un órgano, y le vamos a dar el mismo estatus de sanción que tiene el tráfico de órganos al tráfico de datos neuronales, porque son la mente. O sea, yo lo que quiero decir que este es un mundo y un espacio apasionante, que las cosas están cambiando a una velocidad vertiginosa, que necesitamos de manera muy urgente unir la ciencia, unir la política, unir la diversidad de ciencias, desde la filosofía, el arte, la belleza, la neurociencia, la inteligencia artificial, la biotecnología, porque van a ser clave. Ustedes conocen a Elon Musk, todos han escuchado hablar de Elon Musk. Elon Musk está trabajando a través de Neuralink en nanochips para conectarlos a las neuronas, y esa conexión de neuronas se pueden conectar directamente a Internet. Ya Facebook tiene un casco cerebral que ustedes pueden escribir solo con la mente. O sea, de lo que estamos hablando ya es una realidad, y por lo tanto tenemos que tomar decisiones de cómo enfrentar esta realidad. Y mi punto de vista es que justamente este mundo tecnológico que viene puede que nos ayude a enfrentar este tipo de enfermedades, pero también puede ayudar a acrecentarlas. La soledad de los seres humanos en el siglo XXI va a ser extrema. Lamentablemente estamos camino a que esto nos va a aislar, nos va a hacer vivir en burbujas paralelas, y donde la convivencialidad y donde justamente el desarrollar capacidades intelectuales propias puede que caminen más bien a un proceso de simplificación que de complejización, y por lo tanto eso va a tener consecuencias o pudiera tener consecuencias en patologías como la demencia, enfermedades como la demencia, o justamente puede favorecer su expresión en vez de favorecer su prevención. Así que yo por eso me felicito y felicito a todos de que podamos iniciar este tipo de encuentros, y ojalá podamos hacer mucho más. La idea es tener una estrategia nacional que ponga estos desafíos como temas centrales, y podamos ofrecer respuesta en todos los ámbitos, respuestas multidisciplinarias para poder abordar estos desafíos. Gracias. Gracias, senador. Paulina. Yo creo que a propósito de temas de futuro, los problemas son hoy. Yo creo que, por ejemplo, esta terrible ansiedad de poder comunicar, ser escuchados, tiene que ver con que hay algo que definitivamente, lo conversábamos con nuestro premio nacional, algo está pasando que somos incapaces. Yo estaba muy feliz en este lugar porque recordé que en este salón, que está presidido, ¿no es cierto?, por la conquista, o sea que el ser humano inspira, esta sala está inspirada desde la conquista, es decir, el avasallamiento, el dominio, y luego terminamos por la razón o la fuerza, como los grandes inspiradores de este salón. Estábamos justamente, gracias a la intervención de nuestro conferencista, en un espacio inspirador en otro sentido, a volcarnos hacia la esperanza, y la esperanza muy simple, obviamente en el desarrollo multidisciplinario, como ya se ha dicho, pero humano. Y es muy increíble
cuando finalmente se plantea como un tema de futuro el avance de la tecnología, cuando en el fondo estamos permanentemente en una competencia del presente con eso y dándole solamente valoración al funcionamiento del cerebro y un gran terror y miedo a prevenir algo que está presente y que pienso que hay que mirarlo, como ustedes bien dicen, de manera integral. El ser humano se deteriora, el ser humano muere y eso es inevitable. Hasta ahora, por cierto, que podrá venir un supercientífico que nos va a librar de la muerte. Sí, fantástico, pero hasta el momento eso no ha pasado. Y el enfrentarse a la muerte es algo que creo que es importante aprenderlo, porque creo que esta sociedad no lo ha aprendido. Y dentro de todas las cosas que esta enfermedad, por lo menos a mí, me ha enseñado, es a darnos cuenta que no solamente podemos valorar a una persona por sus capacidades, por sus logros, por sus luces, por sus brillos, sino también en aquel momento en que viene una declinación. Y esa declinación, como bien lo decía el conferencista, tiene que hacerse de manera social, tiene que visibilizarse, tiene que comprenderse. Y eso la gente, el común de la gente, no la gente que está en este salón inspirado por la razón o la fuerza o por el dominio y el poder, les juro que es bastante más asequible, es bastante más, comprende más rápidamente. Nosotros, bueno, ahí logré una sonrisa a Augusto Góngora, porque no sé si, pero en el momento es muy loco esto, pero cuando está en la conferencia y todo, Augusto no pesca nada, o sea, nada. Pero en la conferencia yo me di cuenta que sí pescaba algunas cosas, y eso tiene que ver con el tono, tiene que ver con la intención, tiene que ver con algunas cosas que alcanza a escuchar, que le importa, que siente, ¿me entiendes? Y de repente eso, bueno, yo trabajo un poco en eso, en los discursos. ¿Qué hace sentido a las personas? ¿Qué les importa a las personas? ¿Ya? Y eso yo creo que obviamente tiene que ver con la gran agenda que se ha desplegado aquí. Por ejemplo, tiene que ver con lo que usted decía, senador, de los barrios. Pucha, que es importante, pero barrios tan importantes, tan bien desarrollados, por ejemplo, como Vitacura, en realidad no lo ocupa nadie. Las puras nanas que van a tomar micro. ¿Se han fijado? Es impresionante porque en Vitacura la gente no camina por las calles y tienen unas calles preciosas. Entonces, todo esto es una comprensión de una sociedad con el aislamiento que tenemos nosotros, pero que hace que si esto poco a poco se va visibilizando humanamente como cualquier tarea de política pública, debiéramos, ojalá, hacer que nuestras autoridades, que las acciones que se tomen tengan más sentido y sean un poquito más humanas en el amplio espectro, ¿no? En el sentido de lo más brillante y al mismo tiempo haciéndose cargo de aquello que es un gran problema para nuestro país. Eso podría ser. Gracias, Paulina. Profesor, yo creo que usted entiende mejor que nadie lo que ha dicho Paulina y le hace mucho sentido lo que ella dice. Porque ella, más que apelar quizás a la política pública que debemos, ella también dice, yo necesito cambios chicos. Augusto nos ponía atención por el tono de voz que empleábamos, por la forma como teníamos de repente de abordar estos temas, y finalmente lo que ella nos interpela a todos
es hacer ese cambio, eso que usted decía también en su exposición, de entender cómo acogerlos, cómo hacerlos parte de nosotros. Y uno escucha a Paulina y es casi puro sentido común, pero sin embargo no lo hacemos. Y uno lo escucha a usted y también uno dice, esto deberíamos estarlo haciendo ya. Pero ¿cómo hacemos el cambio? Cuando también escuchamos al senador Girardi que nos dice, estamos en una época donde estamos cada vez más solos, donde la tecnología muchas veces nos pone desafíos que nos hacen ir en el sentido contrario a cómo deberíamos ir para poder abordar bien estos problemas. Entonces, al final, dan ganas de preguntarle, profesor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese cambio? Que es un cambio cultural profundo, es casi la esencia misma de lo que somos como sociedad e individuos. Thank you very much. You ask a very easy question. I jest. That's a very difficult question. Es una pregunta muy difícil. I think that Creo que it's about se trata conversations. de conversaciones entre personas. It is all about the people. Todo se trata de las personas. Son conversaciones entre personas que vienen de diferentes puntos de partida, diferentes disciplinas. I mean, we're all Me refiero a que todos somos ramas del mismo árbol en términos de educación y aprendizaje. and I think Y creo que eso es donde la conversación tiene que empezar. Y eso es lo que Paulina y lo que estaban diciendo. Bueno, hay diferentes perspectivas, pero si es que les dan a esas perspectivas por silos, no tienen significado, pero cuando conectan las ideas y pensamientos, algo pasa. Cuando conectan las artes y la humanidad, cosas hermosas pueden ocurrir. Yo he sido un clínico toda mi vida, he hecho investigación, pero mi experiencia con el Instituto Global de Salud Mental ha sido tener conversaciones como clínico con gente que viene de diferentes puntos de partida. Y eso ha sido una experiencia de aprendizaje increíble para mí. Y, por ejemplo, les mostré el escritor Dino Walrath. Tuvimos una conversación acerca de la intersección entre biomedicina y humanidades. Ella estaba hablando de el aprendizaje increíble que tuvo con el viaje que tuvo que hacer con su madre. Era un extraño para su madre, pero volvió a cuidar a su madre y la relación se enmendó la relación, o se arregló, muchas cosas positivas ocurrieron. Y tuvimos discusiones acerca de los problemas con la ciencia y biomedicina versus el enfoque humano. Pero pudimos unir nuestras conversaciones y acordar de que no era una o el otro, sino que la conexión entre ambas y el valor de la ciencia y el valor de la medicina, pero también la importancia de la experiencia humana. Y creo que eso es lo que estoy aprendiendo de trabajo interprofesional. Todos tienen un punto de vista importante, todos tienen algo que decir, pero tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar las diferentes voces y tratar de unirlas. Así que en este marco de esperanza del que hablé, hay diferentes aspectos para esto. Está el aspecto personal, el profesional, está el aspecto de sociedad, pero la investigación también es una parte muy importante del mensaje de esperanza acerca de la demencia. No tenemos que olvidar eso, porque la investigación es un camino para la esperanza. Pero no es para verlo como silo, sino que tenemos que unir estas conversaciones y tener estas conversaciones. Ahora estamos teniendo una conversación en esta mesa. Tenemos diferentes puntos de vista hasta cierto punto, pero podemos unirlos. Y creo que eso es al final cómo vamos a resolver este problema. Todos, los puntos de vista de todos son valiosos, son válidos. Las voces de las personas, de los científicos, de los políticos, los creadores de políticas, pero se trata de unir estas cosas. Y tengo una pregunta.
He aprendido algo en las últimas 24 horas, que la gente en Chile habla muy rápido. Y también piensan muy rápido. Pero mi pregunta es, a nivel local, en términos de los documentos de política y las conversaciones que hemos tenido acerca de las ciencias y acerca de esperanza, ¿cuáles son los próximos pasos para el plan de demencia aquí en Chile? ¿Cuál es la versión 2? ¿A dónde vamos? Sería bueno tener una conversación acerca de esto. Involucrar la sociedad civil, defensores, las comunidades de investigación, la gente con demencia, los profesionales de la salud, todos en una misma mesa, los puntos de vista de todos valorados. Pero me gustaría preguntar, ¿hay un próximo paso a nivel local en avanzar con esto? Es un buen plan, pero ¿a dónde va desde aquí? ¿Hacia dónde va? Muchas gracias. Gracias, profesor. Thank you, professor. Andrea, yo me quiero colgar de lo que acaba de preguntar aquí el profesor. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese paso 2 al cual él se refiere? ¿Cómo deberíamos empezar ya a estar abordando esto? El paso 2, un poco, yo creo que el lanzamiento de este policy paper es parte del paso 2. Y el lanzamiento del policy paper parte de también la contratación que se logró, algo importante, se logró un plan nacional de demencia, pero no nos podíamos quedar ahí. Y también partió de la contratación que si al plan nacional de demencia no se inserta fuerza, apoyo, iba a quedar en un documento bonito, restringido en 3 servicios de salud del país, y no íbamos a dar mucho más, y que ese Plan Nacional de Demencia es muy bueno, pero está implementado en el Ministerio de Salud. Entonces, este paso 2 parte de gente que también estuvo involucrada en el Plan Nacional de Demencia, pero fueron como sociedad civil o como académico, es cómo nosotros podemos lograr finalmente ir hacia el paso 2 desde nuestras posiciones, que es la academia, la sociedad civil, y por eso lo que se lanza ese policy paper. El policy paper quiere ser como una apertura para que se sumarnos varios para conversar cuáles son los pasos siguientes. Y uno de los ejes que se plantea en el policy paper es, por ejemplo, la importancia de la investigación. Es fundamental investigar y saber lo que estamos haciendo. Brian lo mencionaba en su presentación. En las unidades de memoria, nosotros llegaron gente y tuvimos que un poco ver lo que se hacía afuera, inventar un modelo de atención, y lo seguimos un poco inventando, pero tenemos que darnos tiempos también y los recursos actuando con otros, por ejemplo, gente de la salud pública, para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo podemos mejorar, porque no basta saber que yo crea que lo esté haciendo bien para que lo esté haciendo bien. Sabemos todos que en el acto, por ejemplo, uno puede pensar que uno hace muy bien las cosas, pero está metiendo las patas. Para eso sirve la ciencia, para evaluar. Creo entonces sumar el componente de investigación al plan de demencia. Creo que la importancia de la data. Uno de los ejes prioritarios que se ha puesto en demencia es, por ejemplo, los registros nacionales de demencia, porque si no conocemos la realidad, no podemos actuar, y es fundamental contar, al igual que se está hablando, con un registro nacional de cáncer, un registro nacional de demencia. Suecia, por ejemplo, acaba de como hacer un upgrade, una actualización su Plan Nacional de Demencia, y pone como uno del eje fundamental el registro de datos. Creo que el paso 2 es la investigación, creo que el paso 2 también es juntarnos, y nos alegramos que acá haya estado, es fundamental que haya estado el ministro de Salud recién asumido y haya personas del Ministerio de Salud para que sigamos actuando, haya personas de Senama, haya personas para que dialoguemos. Creo que el paso 2 pasa primero en visibilizar que esto es una realidad y que es necesario actuar en conjunto. Y el policy paper quiere ser un poco ayudar a abrir esas puertas y abrir el conversatorio. Gracias, Andrea. Paulina, ¿querías intervenir? Pensé que estabas pidiendo la palabra. No.
Senador, quería preguntarle, precisamente por lo que está diciendo Andrea. Ella decía hacia dónde cree ella que tiene que seguir esto, que el policy paper de cierta manera abre una puerta, una conversación, limita, dice, marca la cancha hacia dónde tiene que seguir este plan de demencia. Pero también conversábamos hace un rato, y usted lo mencionaba, que ustedes tienen experiencia con la Comisión de Futuro, estar hablando de estos temas de hace harto rato, y ustedes también deben haber visto de repente las falencias a niveles, incluso diría a ratos estructurales para abordar estos temas. El profesor Lohner decía, por ejemplo, empezar a conversar las humanidades con la ciencia de manera mucho más intensa. Entonces yo ahí me pregunto, quizás este es un desafío para nuestras universidades. También la sociedad civil, cómo está enfrentando esto. Ustedes han tenido que abordar todos los ámbitos para tocar estos temas en el Congreso cuando han tenido que hacerlo. ¿Dónde cree usted que están esas principales deficiencias en la práctica al momento de seguir ahondando en este camino que ya nos ha abierto la academia? Yo creo que no hay una política de demencia en Chile, como tampoco hay una política de salud. Yo creo que Chile está apostando un poco a los éxitos del pasado, pero su estrategia de salud es totalmente obsoleta, anacrónica, y si bien el sistema público de salud chileno fue uno de los más relevantes e interesantes del planeta en el siglo XX, los problemas de salud de los chilenos son otros en el siglo XXI. Y así como derrotamos la enfermedad infectocontagiosa, la desnutrición, y llegamos a tener una tasa de mortalidad infantil comparable con la americana, pero donde invertíamos $300 per cápita y los americanos invertían 9.000, en el siglo XXI lamentablemente estamos siendo derrotados. Tenemos las prevalencias de las más altas del planeta en obesidad infantil, 25% de los niños son obesos. Si uno mira tabaquismo, Chile tiene las tasas de tabaquismo más altas del planeta en niños y en adultos. Si uno mira el consumo de alcohol, 63% de los jóvenes han tenido una embriaguez en el último año, entre 11 y 17 años. Si uno mira consumo, como está escalando el consumo de droga, y ya uno si se va a mirar específicamente el aumento, lo decía el ministro de Salud, cómo han aumentado las demencias, cómo están aumentando los casos de hipertensión y diabetes, además un tema de los más pobres. Es el drama. Cuando uno mira las prevalencias de hipertensión arterial, el riesgo de hacer una hipertensión arterial para una persona que tiene menos ingresos, lo podemos ver en años de educación, menos de 8 años de educación, es un 380% más de riesgo de hipertensión arterial que una persona de alto ingreso. El riesgo de diabetes en Chile es un 320% más si eres pobre, si eres rico. El riesgo de infarto el doble. Y el riesgo de demencia también, por todo lo que hemos hablado. Entonces, a mí, ¿qué me parece? Me parece que tenemos que readecuar la política de salud y la estrategia de salud al siglo XXI, pero hoy día esto no está priorizado, porque el financiamiento de la salud en Chile, si uno lo mira, en realidad lo que aporta el Estado entre aporte fiscal es el 3.1% del Producto Interno Bruto, son como 9.000 millones de dólares, o sea, 9 billones de dólares, y que no tiene ninguna posibilidad de resolver los problemas de salud, en general del conjunto de las enfermedades o cargas de enfermedades. Hoy día los consultorios no tienen capacidad resolutiva, los hospitales no tienen especialistas, uno se encuentra con pacientes con cáncer que esperan 2 años para una cirugía, o sea, son situaciones dramáticas, se demoran 5 horas, 6 horas en el Sótero del Río para entregarle un medicamento a un paciente de 80 años. Entonces, hay problemas estructurales. Entonces, en ese contexto, evidentemente, las patologías de salud mental en general son el pariente pobre. Puede que exista un funcionario en el ministerio y una oficina marginal, pero son la última prioridad de la política. Entonces, yo creo que lo primero es poner en el centro, y por eso que estos encuentros ayudan, poner en el centro del debate estos temas como temas prioritarios desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista epidemiológico. No son temas marginales, son temas centrales. Uno podría ir a cosas más finas. En los niveles de angustia de la población chilena, 45% de las mujeres declaran sufrir de angustia, el consumo de benzodiazepina. Tenemos muchos indicadores que apuntan a lo mismo, ya a temas más severos como Alzheimer y otros procesos neurodegenerativos. Entonces, primero poner que esto sea visible y que sea prioritario. Lo segundo, lo que decía Andrea, esto requiere tener un registro. No sabemos en realidad qué es lo que pasa, tenemos estimadores, y lo mismo que en cáncer. Nosotros en cáncer estamos haciendo que sea una enfermedad de notificación obligatoria, porque si no, no sabemos.
Hicimos una ley de cáncer y la disputa que hemos tenido con el ministro es que si no tiene financiamiento, letra muerta en el papel genera una expectativa que es muy perversa para las personas que sufren de cáncer. Y acá también hay que tener cuidado con la expectativa y con la realidad, pero por lo menos tener un diagnóstico y tener investigación. Yo creo que Chile carece todavía, si bien yo valoro que hayan centros como la Universidad de Chile, el Proyecto Gero y lo que está haciendo Andrea, son todavía recursos muy marginales, que debieran ser mucho más relevantes dado la importancia epidemiológica, y luego tener una estrategia de prevención. Yo creo que siempre lo más importante. A mí me molesta mucho que los alcaldes se preocupen más del hoyo de las calles que de las veredas, ¿va? Y llamen a la televisión para tapar un hoyo de la calle, pero nunca se preocupan de las veredas, porque los problemas de los adultos y las adultas mayores se fracturan y mueren justamente por caídas, y las caídas son normalmente porque las veredas están en malas condiciones. Entonces, el foco está mal puesto. Y luego, yo creo que es muy importante que tengamos una estrategia de prevención, tengamos una estrategia de educación a la familia, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, de la dimensión humana, de cómo generar un contexto humano, pero hay muchas personas que tienen que trabajar y es muy complejo muchas veces hacerse cargo, como algunos tienen la posibilidad de generar cuidado sobre una persona que tiene una patología mental o un Alzheimer. En general genera mucho, una situación muy estresante, muy invalidante, y yo creo que ahí tenemos que trabajar en todo lo que son los aspectos de apoyo a lo que uno pudiera llamar el apoyo. Para mí la atención primaria hay que cambiarla. La verdadera atención primaria debería ser el hogar. Esa debería ser la atención primaria, el espacio domiciliario. Y el segundo nivel ya debieran ser los consultorios. Los consultorios no tienen ninguna estrategia en Chile de salud mental. No hay equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. No existe. Debieran existir. Si esas son las enfermedades más prevalentes del país, deberíamos tener una estrategia. Yo lo que creo que la idea, justamente lo que ha planteado la Universidad de Chile y Andrea, es que podamos generar una política, ojalá una política de salud. Nosotros vamos a presentar un documento en los próximos días para mover la política de salud hacia un sistema más parecido al inglés, con seguro único, no con multiseguro, que es una lógica totalmente individualista, donde la salud es un bien privado, no se considera bien público, y priorizar justamente los avances en todos estos aspectos que hemos conversado. Pero yo estoy convencido de que el mayor desafío a partir de iniciativas como esta no es para que esto quede en el testimonio de haber hecho un encuentro en el Salón de Honor del Congreso, haber invitado a algunas personas relevantes como las que están acá, sino que podamos traducir esto en propuestas concretas y en un instrumento de política que nos ayude justamente a ir abriendo espacios. Si lo que dice Jaime Mañalich es verdad, que vamos a llevar la enfermedad de salud mental al auge, es un gran avance, porque nos va a ayudar, pero no basta con eso, no basta que esté en el auge para avanzar, pero es un paso que tenemos que empujar. Entonces, lo que estamos haciendo acá es justamente unir la ciencia con la política, con los decisores, para presentarle a la primera dama que está interesada en estos temas, al presidente de la República, al ministro, pero esto tiene que hacerse con la sociedad civil, tiene que hacerse con las universidades, porque lo que yo sí estoy de acuerdo es que aquí hay muchos saberes diversos que tienen que ser incorporados y que son fundamentales para poder avanzar y ser exitosos en esta materia. Gracias, senador. Paulina, en el día a día, ¿cómo se viven estas carencias de las cuales ha hablado el senador, de las que ha hablado también Andrea y de las que ha hablado también el profesor Lowler? Porque de repente nos hacemos la idea con los números, con decir no hay equipo multidisciplinario en la salud primaria, de repente la misma ciudad no está adaptada para este tipo de problemática, pero ¿cómo se vive eso en el día a día? Ustedes lo saben. ¿O cuál de todos ellos es el mayor problema que ustedes tienen en el día a día? ¿Están bien puestos los acentos? O sea, yo creo que todo lo que se ha hablado hoy día ha sido bastante clarificador, no solamente lo que vive una persona que tiene estas dificultades y que se enfrenta a esta enfermedad, sino también todo lo que rodea a una persona que está viviendo esta situación.
Yo creo que el gran salto que dio Chile y claramente este paper lo confirma, ¿no es cierto?, ha sido precisamente la elaboración de un plan de manera de mirar estas dificultades estratégicamente y también de manera integral. Solamente así se puede abordar una complejidad de este tipo. Solamente podría aportar de que, claro, se habla de cifras, pero uno no sé cómo hacer juntar, digamos, una historia personal con algo que a mí me ha pasado con esta enfermedad, que es en el fondo sentir que todo lo que yo vivo en el fondo es un problema al cual la sociedad se va a enfrentar. Lo único que hace esta enfermedad es darnos la oportunidad de hacerlo consciente. Y eso es muy brutal, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Es como, pienso que lo que uno vive en términos de lo que significa el deterioro de una persona y cómo una sociedad se tiene que acomodar, cambiar su rutina, vivir de otra manera, tener que trabajar en múltiples cosas, tener que dejar de trabajar, acompañar hasta donde se pueda, en fin, toda esa transformación es una transformación social. O sea, el avance de la ciencia nos ha permitido vivir muchos más años y el enfrentamiento de este tipo de enfermedades obviamente también tiene que ver con las expectativas de vida que nosotros mismos hemos ido desarrollando. Entonces, en ese sentido, pienso que la oportunidad, así como en un momento mi madre falleció de cáncer hace muchos años atrás, yo decía, ¿por qué esta enfermedad? Y claro, uno dice, bueno, en esa época yo decía, tengo la oportunidad de, a diferencia de otras muertes que son una sorpresa, que son un accidente y desaparecen, tengo la oportunidad de acompañar a mi madre hasta que muera. Y esta enfermedad, lo que yo he vivido, es cómo uno puede vivir, seguir viviendo, seguir amando, en el caso mío, y cómo, a pesar de que las condiciones y el mismo ser humano va cambiando. No sé cómo explicarlo, pero es eso. Los seres humanos cambiamos hasta el final de nuestra vida. Y lo que a mí me ha permitido descubrir esta enfermedad ha sido que yo no solamente amo una historia personal y única, sino que a través de esa persona muy especial, uno también es capaz de descubrir a un ser humano que es global, digamos. Y eso yo creo que se nos ha olvidado en todo sentido, que cualquier acción que uno desarrolla no es solamente para uno o para un sector o para una determinada acción, sino para un ser humano y un ser humano que es social, que es gregario y que, bueno, que responde a una comunidad. Eso me ha pasado. Sí, yo creo que sí. Por supuesto. ¿Aquí? ¿Sí? Yo creo para que lo escuchemos todos. Un conversatorio monólogo sin intervención. Sin intervención de terceros. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, soy de Concepción, por eso sé que aquí hay personas que incluso son de Punta Arenas, y quiero decirles que desde el año 2006, que ya existe una sociedad científica chilena transdisciplinaria de psico-neuro-inmuno-endocrinología.
Somos de Concepción y desgraciadamente, y lo digo también Guido, Andrea, que fuimos compañeras de curso, existe la centralización. Estamos hablando hace mucho tiempo ya de la relación entre los sistemas. El ser humano, desde el punto de vista, desde todas las perspectivas, se enfoca de manera fragmentada. En la psiconeuro se estudia la relación entre los sistemas ya y qué es lo que implica. En pocas palabras, yo tengo un cáncer, yo tengo una demencia, pero ¿qué los une y qué es lo que hay detrás en la base? Conversando con el doctor Ryan, me contaba que uno de los alumnos de su universidad está haciendo su fellow en algo que nosotros hemos tratado incansablemente de expresar, que el tema, el fundamento está en la vida intrauterina, que fue también presentado en el Congreso del año pasado por el equipo canadiense, en la vida intrauterina, primer año y primeros 7 años de vida. Ahí se define, según el vínculo amoroso, se define, materno, se define si y hablemos de vida intrauterina, y yo dije tercer mes, y me dijeron no, antes decían los canadienses. Si este amor materno, lo que va a ocurrir es que ese niño va a nacer con un sistema integrado, o sea, un eje que, para resumirles, un sistema nervioso central, un sistema endocrino, un sistema inmune y todo lo relacional integrado. Si eso no ocurre, el niño ya nace estresado y del estrés es un niño que tiene el cortisol aumentado desde ya, al momento de nacer. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Existen fundamentos científicos para efectuar políticas públicas de prevención. Ahora, yo me alegro que en la universidad el doctor Ryan y sus alumnos estén estudiándolo. Que acá en Chile no lo hagamos no es ya nuestra responsabilidad como sociedad científica, es la responsabilidad de a quienes se les entrega el conocimiento. Pero en regiones estamos trabajando y bueno, si ustedes nos necesitan, porque la verdad es que es así, si ustedes van a Concepción se dan cuenta que a Punta Arenas, mucha gente trabajando. Si ustedes nos necesitan, nosotros estamos, Andrea. ¿Ok? También, Guido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Eso muestra lo que provoca este tema y es bueno que haya a lo largo de todo el país ese interés. Ya tenemos que ir concluyendo, pero no quiero terminar esta pequeña mesa sin darle la palabra al profesor Lohner, solamente por una manera como de concluir. Pero hablando de esperanza, doctor, yo me tomo a su exposición, usted la mencionó varias veces esa palabra, y quiero también que terminemos con eso, hablando de la esperanza, pero también una esperanza no de puro voluntarismo, sino también una esperanza basada en que hay otros países como el suyo que ya han recorrido un camino en esto. Por lo tanto, debemos también tomar ese tipo de lecciones, ese tipo de mirada, y quería que nos diera unas palabras de conclusión en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. No estoy seguro de haber recibido todo eso en la traducción, pero quiere que termine con una nota de esperanza. Siento mucha esperanza habiendo estado aquí las últimas 24 horas en cuanto al camino que están tomando las cosas. Creo que es el inicio de las conversaciones. Estas cosas tienen que ser conversaciones muy profundas. Quiero fomentar que la gente se abra ampliamente y traiga a todos los interesados. Creo que esto es muy importante. Pienso que yo les diría
que es crucial para esta conversación, que activemos la comunidad, las personas afectadas. Esto es muy importante, movilizar a los políticos y hacer que las cosas avancen. Necesitamos escuchar las voces de las personas con demencia y sus cuidadores más fuerte, y ellos tienen que impulsar esto. El senador habló acerca de la priorización. Yo creo que esa es la única manera de priorizar. Tiene que venir de las personas, y hay muchas personas, más de 200.000 personas afectadas por la demencia. Multiplique eso por 4. Eso es casi 1 millón de personas que están afectados. Es mucha gente en Chile y tenemos que escuchar sus voces. Yo creo que eso es el tema a priorizar. También sugeriría, y esto viene de afuera y hay que tener precaución al obtener consejos. Yo siempre doy consejos, pero nunca los acepto. Pero creo que es, en términos de avanzar, hay que tomar pequeñas piezas, y lo que yo escucho es que la capacitación y la educación es muy importante. Hay una muy buena relación con las universidades desde el punto de vista de la ciencia, la educación, en las humanidades, y quizás hay una escasez de líderes y liderazgo para el futuro. Creo que ese es un área, además de la investigación, mirar a un plan donde podamos capacitar personas. Obviamente, GDHI, apoyamos eso, podemos ayudar, nos encantaría, pero estamos hablando de capacitar a mucha gente. Creo que un plan de capacitar en su país líderes en esta área, interdisciplinarios, eso es muy alcanzable. Creo que hay un gran apetito en la sala de sus líderes, ambos políticos y académicos, para que eso ocurra. Y pienso que eso va en el interés del país y sería una plataforma muy fuerte, muy sólida, y eso generará mucha esperanza. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, y quiero extender el agradecimiento a mis compañeros de mesa, senador, Paulina, Andrea, muchísimas gracias, ha sido todo un placer, y por supuesto a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, y como bien decía el profesor, nos queda mucho camino por delante. Que tengan una muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias a todos los integrantes de este panel, muy agradecidos. Un dato muy importante que queremos entregar al finalizar a todas las personas que se hayan inscrito en este lanzamiento. Posteriormente se les enviará un link para descargar el policy paper, si es que lo desean tener. Habrá un link que les va a llegar a su correo. Y quienes no estén inscritos, atentos a las redes sociales de la Universidad de Chile y de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, o también entre otras dependencias de la Universidad de Chile, porque ahí va a aparecer la fórmula de adquirir el policy paper. Bien, para finalizar, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el lanzamiento del policy paper, Prevención y abordaje integral de las demencias, avances y desafíos para la política pública en materia de trastornos neurocognitivos. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra presencia y muy buenas tardes.